Buenos días con todos. Bienvenidos a la segunda sesión del primer diálogo de jefes de planes de gobierno organizado por la Sociedad de Comercio Exterior, presidente de COMEX Perú. Con más de 30 años al servicio del país, COMEX Perú es una asociación empresarial pública que mejore la calidad de vida de los ciudadanos del país, en base a una defensa de principios y no de intereses particulares. Hoy en COMEX Perú agrupamos no solo a las principales empresas vinculadas al sector comercio exterior, sino también a empresas líderes de otros sectores como turismo, banca, telecomunicaciones, retail, salud, economía digital, que últimamente está creciendo muchísimo, entre otros. Y todos unidos alrededor de una visión compartida de desarrollo del país y comprometidos con tres principios fundamentales: defender el libre mercado, impulsar la inversión privada y promover el desarrollo del comercio exterior. Hoy, nuestro país atraviesa una de las peores crisis sanitarias y económicas de su historia. Todos lo sabemos. En medio de ello, tenemos una campaña electoral que enfrenta serios retos debido a la pandemia. Más del 30% de electores no sabe por quién votar y, en general, hay poco conocimiento de las propuestas de los candidatos. Por ello, COMEX Perú organiza este primer diálogo de jefes de planes de gobierno con el fin de generar un espacio técnico para que los partidos políticos puedan compartir sus propuestas con los ciudadanos, intercambiar ideas y soluciones con miras a atender los principales problemas que enfrenta el país. Ayer tuvimos los representantes de tres partidos:
Victoria Nacional, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, quienes expusieron los principales elementos de sus planes para el quinquenio 21-26. Todos sabemos que son muchos los retos que el Perú enfrenta en lo económico, social y político. Es claro que no podremos abordar hoy día en esta reunión todos los problemas que nos afligen. Así que al igual que ayer, para el diálogo de hoy día, hemos priorizado los mismos 3 temas que consideramos críticos que vimos ayer. En primer lugar, queremos escuchar a nuestros invitados cuáles son los planes para dar impulso a la reactivación económica y a la generación de empleo en el corto y mediano plazo. En segundo lugar, ¿qué propuestas tienen para asegurar un uso eficiente del gasto público en salud y educación en particular? Porque son 2 sectores críticos para el desarrollo del país y para el bienestar de las personas. Y finalmente, ¿cuáles son los planes para impulsar el comercio exterior y el turismo? Que son 2 sectores que en particular nos interesan mucho porque generan grandes cantidades de empleo en el país. El Perú, como todos sabemos, tiene sólidos fundamentos macroeconómicos que nos han permitido tomar medidas de alto impacto para enfrentar esta dura crisis económica, con acciones tales como los bonos masivos a las personas más necesitadas, los esquemas de financiamiento con garantía estatal que han sido criticados, pero en realidad han salvado de la quiebra a miles de empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas. Y finalmente, la generación masiva de liquidez por parte del BCE. La solidez macroeconómica que hemos logrado nos ha permitido más de 20 años de crecimiento económico ininterrumpido. Sin embargo, esto se había frenado por la pandemia, ¿no? Lo vemos. El COVID ha presentado un reto para todos los países del mundo y ha desencadenado realmente consecuencias con las que tendremos que lidiar no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Este año, de acuerdo al Banco Mundial, el PBI global va a caer 4.3%, pero el Perú está mucho más golpeado con una caída que llega al 12%. En esta crisis, muchas actividades se han visto tremendamente afectadas e incluso algunas, como el turismo, están al borde de enfrentar una quiebra masiva de empresas. Por otro lado, la pandemia claramente ha puesto en evidencia que el crecimiento económico de los últimos años no ha estado acompañado con la creación de capacidades en el aparato estatal que permitan una eficiente ejecución del gasto y de los planes de gobierno, que a su vez se traduzca en una mejor provisión de servicios públicos para los ciudadanos. Según el informe Eficacia del Gasto Público de Comes Perú, con data del MEF, en el año 2020 los gobiernos regionales dejaron de gastar 4.350 millones de soles, mientras que los gobiernos locales dejaron casi 15.000 millones de soles sobre la mesa. Esta ineficiencia del Estado se hizo incluso evidente en sectores críticos para el ciudadano el año que pasó, que son salud y educación. En salud se dejaron de gastar 3.300 millones de soles y en educación 4.200 millones de soles. Es decir, teníamos fondos, plata, para hacer mucho más cosas para enfrentar la pandemia, pero no fuimos capaces de usarlos a cabalidad. No solo no usamos todos los recursos para salvar vidas, sino tampoco fuimos capaces de cerrar a tiempo la compra de vacunas. No quiero entrar a una crítica del hecho, de esa situación, es un hecho concreto, ¿no? Recién han llegado el domingo el primer lote de vacunas cuando toda Latinoamérica está vacunando intensivamente desde hace varias semanas, ¿no? Y no solamente hemos tenido este retraso, sino que todavía tenemos el reto de asegurar muy pronto los contratos de compra de vacunas para, más allá de las que ya se han efectuado, y además asegurar una efectiva y oportuna vacunación de nuestra población, reto que será particularmente un desafío para el nuevo gobierno y que tendrá que enfrentar rápidamente. Sin duda alguna, atender todos estos problemas requerirá de muchísimo esfuerzo y creatividad del nuevo gobierno. Estamos conscientes que no será nada fácil. Retomar el dinamismo de la economía y acompañarlo en una ejecución eficiente de los recursos públicos serán cruciales para seguir luchando contra la pandemia, el desempleo y la pobreza. Por lo presentado, consideramos que los 3 ejes temáticos que abordarán nuestros panelistas el día de hoy son fundamentales para el nuevo gobierno que entrará en funciones el 28 de julio de este año. Quiero agradecer a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy y a los partidos a los cuales pertenecen. Los señores Luis Ovalle, de Acción Popular, Raúl Salazar, del Partido Morado, y Carlos Anderson, de Podemos Perú,
que han acudido a este llamado de COMEX Perú para tener un diálogo técnico de propuestas, que es en sí mismo un mensaje importantísimo para el ciudadano y para los líderes de opinión. Al igual que el día de ayer, estamos seguros que el debate de hoy enriquecerá el entendimiento de los planes de gobierno de los principales partidos que están en esta contienda. Estamos evaluando si tendremos una tercera jornada a partir de respuestas positivas que hemos finalmente recibido de otros partidos, pero eso lo comentaremos en las próximas horas o par de días en función a que podamos efectivamente armar una propuesta completa. En todo caso, les agradezco nuevamente muchísimas gracias por su participación, por estar presentes hoy día en este diálogo. Los dejo ahora con Jessica Luna, gerente general de COMEX Perú. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Fernando. Empezamos entonces a dialogar con nuestros invitados. Antes de ello, quisiera tomar un minuto para rendir un justo homenaje a Renzo Rossini, un ejemplo de vocación de servicio, profesionalismo y calidad humana que muchos conocemos y que estamos hoy presentes aquí. Es una pérdida sin duda grande, es una gran pérdida para el país. A quienes tuvimos la suerte de conocerlo, nos deja huellas y enseñanzas. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia Rossini Medina. Con ello, empezamos con esta primera parte, la presentación de los planes de gobierno. Cada panelista va a tener 5 minutos para presentarse y dar los principales mensajes y sus planes de gobierno. Les pido a nuestros invitados, Luis Ovalle, Raúl Salazar y Carlos Anderson, que por favor prendan sus cámaras y sus micros. Les recordamos a los panelistas, mientras que van haciéndolo, que este es un debate técnico de propuestas, de ideas, y que la interacción se hará respetando lo dispuesto en el Pacto Ético Electoral y las recomendaciones de los organismos electorales. Les pedimos respetar los tiempos asignados, se les va a avisar cuando falte un minuto para el final de su intervención, y de no lograr culminar a tiempo, se va a proceder a silenciar su micrófono. Tienen 5 minutos cada uno para presentar los principales mensajes de sus planes de gobierno en términos generales. Las intervenciones se van a dar en esta oportunidad en orden alfabético. Empezamos con Acción Popular, seguido de Partido Morado, y culminamos con Podemos Perú. Adelante, por favor, Acción Popular. Buenos días, señor Juan Fernando Correa, presidente de COMEX Perú, señora Jessica Luna, gerente general de COMEX Perú, organizadores de este importante evento, señores panelistas que nos acompañan, señor Raúl Salazar, señor Carlos Anderson, y distinguidos participantes que nos siguen por los diversos medios de las redes sociales. Mi nombre es Luis Alberto Ovalle Mora, soy economista de profesión, con estudios de maestría en gestión pública. También he hecho estudios de especialización en políticas públicas para el desarrollo social en el INAP, en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Soy posgraduado en comercio exterior en la Escuela de Administración de Negocios de SAN, y en formulación y evaluación de proyectos de inversión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He sido consultor del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, impulsado por el sector de Produce y la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con amplia experiencia en manejo de sistemas administrativos, implementación, formulación de procesos, políticas, programas, planes y proyectos, como también en la conducción de procesos de diálogo social, promoción, capacitación y asistencia técnica a las micro y pequeñas empresas. He complementado esta formación académica con una formación también de conciliador extrajudicial acreditado por el Ministerio de Justicia. Mi experiencia laboral es amplia en el sector público como director regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la región de Ucayali, como también de asesor en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. El plan de gobierno de nuestro partido político de Acción Popular tiene el sustento de una ideología inspirada en el legado histórico de nuestro Perú profundo, de los valores del Perú milenario, que surgió del peregrinaje de nuestro expresidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, por todo el territorio nacional, pueblo por pueblo, de su contacto con el Perú profundo, que lo hizo proclamar el credo de Tahuantinsuyo: Ama Sua, Ama Yuya, Ama Queya.
con los principios rectores del Perú como doctrina y la conquista del Perú por los peruanos. Y nuestro objetivo principal será trabajar y dejar trabajar, que nos permita la construcción de una sociedad moderna, equitativa, justa y madura, y con oportunidad para todos los peruanos, y que nuestro candidato presidencial, doctor Johnny Lescano, enarbola a nivel nacional. Nos hemos planteado como misión forjar una sociedad libre, democrática, justa y equitativa, donde los peruanos se reconozcan como iguales, con oportunidades para todos, y que ha logrado el progreso en el territorio integrado, viviendo en armonía con la naturaleza, canalizando las demandas de la sociedad hacia el Estado, para construir un modelo de desarrollo sostenible, integrado, descentralizado, competitivo y exportador, basado en una sociedad más democrática y participativa, con una democracia gobernante que busque el bienestar de sus ciudadanos y del país. Y como visión, nos proponemos construir en el mediano plazo una estrategia fundamental para la innovación y la productividad en base a la educación, la ciencia y la tecnología, aplicadas a las personas, a las empresas, a las instituciones, fomentadas por el Estado, generando las mejores oportunidades de desarrollo para todos los peruanos. Muchas gracias, Luis. Pasamos con el Partido Morado. Raúl Salazar, por favor. Muy agradecido por esta invitación y mis felicitaciones a COMEX por llevar a cabo este evento que creo que va a contribuir a difundir entre la población las virtudes de cada uno de los planes de gobierno de los partidos que están compitiendo en las próximas elecciones generales. Estoy aquí en representación del Partido Morado y por especial invitación, encargo que me hace Julio Guzmán. Voy a comenzar mi presentación señalando que desde hace varios años el crecimiento económico ha venido perdiendo dinamismo. Del 6.5% que se registraba hace una década a un 2% con que terminó el año 2019. Esto es, antes de la pandemia, la situación económica era crítica y ya necesitaba medidas correctivas de fondo. La pandemia ha agravado esta situación a niveles extremos, con consecuencias económicas y sociales graves. De otro lado, se observa una creciente insatisfacción de la población en relación con el statu quo. Hay un rechazo a la política y a los políticos y también hacia el modelo económico. Esto último se nota claramente en el accionar del Congreso. Puede no gustarnos el comportamiento de este Congreso, pero tenemos que admitir que ha sido elegido democráticamente y por lo tanto refleja el sentir de la mayoría de la población. Si observamos sus actos, estos están en contra de las normas que rigen el funcionamiento del modelo económico. Hasta ahora, parte de las leyes que aprobaron en clara contradicción con el funcionamiento del modelo de economía del mercado ha sido detenido por el Tribunal Constitucional, pero nadie puede asegurar que el próximo Congreso no seguirá la misma dirección que el actual. En consecuencia, creemos que el modelo económico de economía del mercado está en riesgo. El Partido Morado cree y defiende la democracia y la economía de mercado. Sin embargo, es consciente que la aplicación del modelo de economía de mercado adolece de fallas que impiden que su funcionamiento beneficie a todos sus participantes. En su plan de gobierno se contempla un conjunto de reformas dirigidas a corregir las fallas que
se observan en su aplicación, así como a resolver los problemas que paralizan al Estado y traban el accionar del sector privado, impidiendo que puedan contribuir con todo su potencial al desarrollo del país. Los tres principales objetivos de nuestro plan de gobierno son: vamos a reactivar la economía, el empleo y los ingresos, y vamos a promover un crecimiento dinámico del país en el largo plazo. Vamos a aumentar de manera significativa los ingresos tributarios a fin de que el Estado pueda atender a las justas demandas de la población, especialmente en las áreas de salud, educación, seguridad nacional. Vamos a asegurar que los consumidores paguen precios justos por los bienes y servicios que compran y que los productores pequeños y medianos reciban precios y condiciones justas por los precios y servicios que venden. Entendemos por precios justos los que se establecen por la oferta y la demanda en mercados competitivos. Muchas gracias, Raúl. Pasamos con Carlos Anderson de Podemos, Perú. Adelante, Carlos. Carlos, por favor, prende tu micro. Muy bien. Listo, perfecto. Empezamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Comex Perú. A ver, nosotros tenemos una lectura muy clara de lo que ha sucedido, no solamente con COVID-19, sino con lo que ha venido sucediendo durante las últimas 3 décadas. Nos queda claro que la crisis de COVID-19 ha acelerado una serie de tendencias que estaban allí y que nos obliga realmente a replantear las prioridades. Para nosotros, la absoluta prioridad en estos momentos tiene que ser el tema de salud. Nosotros creemos que el sector salud tiene que convertirse en la primera línea de defensa para poder nosotros no solamente proteger la vida de los peruanos, sino también proteger la economía del país. Esta disyuntiva entre salud y economía es una falsa disyuntiva. Nosotros, por eso, es que tenemos clarísimo que lo primero que vamos a hacer es invertir de manera masiva todo lo que sea absolutamente necesario, todo lo que sea necesario para asegurarnos, primero, que las vacunas estén, que este año tengamos todos los peruanos la oportunidad de vacunarnos gratis, ¿no? Como un servicio público esencial. Segundo, vamos a hacer una serie de medidas que discutiremos dentro de un rato para asegurarnos que efectivamente tengamos la provisión de salud que el país se merece. Pero así como tenemos claro que la salud es la primera prioridad, también entendemos que tenemos que impulsar de manera decidida el empleo. Porque si no lo hacemos, realmente este crecimiento que tengamos este año va a ser un crecimiento de carácter estadístico y nada más. Es decir, nosotros necesitamos impulsar el empleo, porque si no impulsamos el empleo no vamos a poder generar ingresos, y si no hay ingresos el consumo va a seguir estando súper deprimido. Y ya lo sabemos, las empresas ante un escenario de demanda deprimida sencillamente no emplea, no invierte y tenemos finalmente en lugar de un círculo virtuoso, un círculo total y absolutamente vicioso. Tenemos que darle el empujón que necesita la economía para salir del hoyo en el que se encuentra, reconociendo, por supuesto, que el gran creador de empleo es el sector privado, tanto el sector privado formal como el sector privado informal. Por eso es que tenemos una serie de medidas que también daré a conocer dentro de un ratito, cuando hablemos de reactivación económica de manera específica. Entonces, salud, empleo y educación. Educación porque la crisis del COVID-19 va a agravar una situación que ya era injusta. En materia de infraestructura, sabemos que el 60% de los colegios del país o no tienen agua, o no tienen desagüe, o no tienen electricidad, y con seguridad no tienen internet. Esta nueva realidad de bajo contacto nos va a obligarnos a todos realmente a que la educación sea de naturaleza híbrida. Pero para poder tener una educación de naturaleza híbrida, va a ser esencial que las familias tengan acceso al Internet como un derecho ciudadano. Y esto es fundamental porque en este nuevo siglo, ahora nos queda clarísimo la ausencia, la no capacidad de tener Internet, la no capacidad de tener una educación acorde con el siglo XXI va a hacer que las diferencias
las inequidades sean todavía mayores. Por eso que nosotros vamos a poner entonces nuestra atención a salud, generación de empleo, educación y seguridad, porque ninguna de estas cosas es posible disfrutarlas si es que no tenemos un Estado que sea capaz de asegurar que los ciudadanos puedan vivir sin temor a ser asaltados, a ser muertos por criminales de todo tipo. Necesitamos poner toda la atención también posible, utilizando las tecnologías del siglo XXI y la inteligencia, por supuesto, para asegurarnos que existe el imperio de la ley en el país. Estos 4 sectores tienen, por supuesto, un sector que también está por debajo, que es infraestructura digital. El siglo XXI nos fuerza realmente a tener que ser teletrabajo, Carlos. Teletrabajo, telesalud, teleeducación, utilizar sistemas digitales para poder impulsar también la seguridad. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder realmente devolverle al país la oportunidad de mirar hacia adelante. Y nosotros miramos hacia adelante con los objetivos del desarrollo sostenible del 2030. Allí estamos marcando nuestra visión de desarrollo para fin de la década del 2030. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los 3 por estos primeros mensajes. Han tocado un tema muy interesante que trataremos de incluir en cada uno de los ejes, el tema de economía digital, de transformación digital tan importante para el futuro del país y que realmente los servicios públicos se puedan dar de manera óptima. Vamos a pasar a los 3 ejes, al debate, al diálogo. El diálogo se va a dar alrededor de reactivación económica, eficiencia del gasto en salud y educación, comercio exterior y turismo. Voy a hacer una breve presentación del diagnóstico de cada eje y luego cada panelista tendrá 5 minutos para exponer sus propuestas. No solo el qué haremos, qué queremos, sino el cómo lo vamos a hacer para atender la problemática planteada. Empezamos entonces con reactivación económica. El Perú ha logrado sin duda un crecimiento económico de manera ininterrumpida por 21 años de manera consecutiva, lo cual ha sido fundamental para la reducción de la pobreza. Sin embargo, con la pandemia del COVID-19, la economía sufrió un duro golpe y caería alrededor del 12%, con graves consecuencias para los niveles de pobreza. El nuevo gobierno va a enfrentar importantes retos relacionados a la reactivación económica. Vamos a tocar 3 temas. El primero, la inversión. Es necesario un impulso a la inversión. Inversión privada, recordemos, representa el 83% de la inversión total. La inversión privada es un motor de desarrollo y de crecimiento económico. La inversión pública va a caería el año pasado en 9%. ¿Cómo se va a reactivar la inversión en el nuevo gobierno? El segundo tema, empleo, que ha sido tocado por nuestros panelistas. Entre julio y septiembre del año pasado, 2.9 millones de peruanos perdieron sus empleos. Y tenemos que 12.4% de los adolescentes ni estudian ni trabajan. ¿Cómo se va a impulsar la generación de empleo en los próximos 5 años? Y aquí tenemos el elefante en la sala, que no podemos obviar, dado que el principal desafío en el tema de empleo es la rigidez laboral. Según el reporte del WEF, el Perú se encuentra en el puesto 83 de 141 economías en flexibilidad laboral y en el puesto 134 de 141 economías en contratación y despido. Los altos costos laborales, sumados a la baja productividad de empresas, hacen que estas empresas no tengan otra opción que la informalidad. Y así, hoy día, un reto que tendrán que enfrentar sus gobiernos será que 7 de cada 10 trabajadores son informales, están desprotegidos, no tienen pensión, no tienen seguro. De ser gobierno, ¿promoverían una reforma laboral para enfrentar este desafío? Y como tercer punto, la brecha de infraestructura, que asciende a 363.000 millones de soles. Como muestra, solo el 68% de la población peruana consume agua potable de la red pública, 25% de los hogares no tiene acceso a red de alcantarillado y solo 44% de los hogares tienen acceso a Internet. ¿Cómo hablar de transformación digital, conectividad, educación virtual o telemedicina con estas tasas de conexión a Internet? ¿Cómo van a enfrentar este reto de reducción de brecha de infraestructura?
Y finalmente, el tema de pobreza, ¿no? La caída del PBI por la pandemia va a ocasionar un retroceso por primera vez en 20 años de los niveles de pobreza. Incluso, Comex Perú ya el año pasado presentaba un reporte de pobreza multidimensional, entendía no solo como pobreza monetaria, sino analizando el acceso a salud, educación y condiciones de vivienda, y ya en el 2019 la pobreza en el Perú era el 42%, según esos indicadores. Entonces, ¿cuáles son sus propuestas para atender estos desafíos? La reactivación económica de atender estos retos requiere disciplina fiscal y monetaria. Me gustaría además que aborden si ustedes, sus partidos, están a favor de un cambio del capítulo económico de la Constitución y por qué. Y segundo, si en un eventual gobierno de su partido se respetará la autonomía e independencia del Banco Central y se buscará, por ejemplo, ratificar a su actual presidente Julio Velarde. Empezamos entonces con las propuestas para atender estos desafíos. Reactivación económica, empezamos en el siguiente orden: Podemos Perú, seguido de Acción Popular y por último Partido Morado. Empezamos, Carlos, por favor. 5 minutos. Ok, perfecto. Vamos a empezar con lo último que acabas de plantear, ¿no? Nosotros no creemos en lo absoluto que sea necesario un cambio en la Constitución. No creemos, por supuesto, que la Constitución sea el factor que explica el por qué ha habido un cierto éxito económico durante las últimas 3 décadas. Creemos que la Constitución, como ley de leyes, es un marco referencial, ¿no? Que requiere acción, que requiere gestión. Y ese es el verdadero factor determinante de si hay o no hay crecimiento, de si hay o no hay desarrollo. Tampoco creemos, por supuesto, que la Constitución sea pues, la fuente de todos nuestros males, como piensan en la izquierda, de ninguna manera. En cuanto al capítulo económico, por supuesto que nos parece fundamental los 2 pilares que la sostienen. El primero es la independencia del Banco Central de Reserva. Aquí unas palabras, la verdad, de admiración y agradecimiento tanto a la labor de Renzo Rossini, que en paz descanse, ¿no? Que Dios lo tenga en su gloria, y por supuesto también al extraordinario trabajo de Julio Velarde, ¿no? como bastión de estabilidad monetaria durante estos últimos años. Ninguna duda entonces al respecto. El otro, por supuesto, pilar es el pilar de la subsidiariedad del Estado, su papel, digamos, como impulsor, complemento de la actividad privada, por supuesto, como el verdadero motor de la economía nacional, el crecimiento y el desarrollo. Así que ese tema, por favor, así a un lado, porque nosotros estamos muy claros de que si hay cambios que hacer, que efectivamente tienen que haber cambios en el tiempo, la Constitución es un ente vivo, ¿no? La Constitución misma tiene sus propios mecanismos de resolución de cambios, así que nosotros utilizaremos eso en particular en la reforma política, imagino, ¿no? Muy bien, en cuanto al rescate, nosotros, en cuanto al tema económico, cómo reactivar la economía, nosotros estamos planteando un plan de rescate económico de 100 días, ¿no? Que reconoce en primer lugar la importancia absoluta de construir infraestructura física y digital, ¿no? Para potenciar, lo he dicho, la salud, el empleo, la educación y la seguridad. De eso que no quepa ninguna duda. Ahora, tenemos también, por supuesto, hemos planteado que apenas podamos hacer un presupuesto, vamos a hacer un presupuesto llamado de base cero, porque creemos que hay que replantear las prioridades. Nuestra primera prioridad es invertir en aquel tipo de infraestructura que creemos que ha estado de lado y que, sin embargo, justamente en temas de pandemia ha quedado clarísimo que no se puede vivir sin ello, que es agua y desagüe. Nosotros vamos a asegurar que en este gobierno seguramente no tendremos grandes obras faraónicas, no habrá una transoceánica, una refinería de Talar, ni nada por el estilo, pero sí va a haber al final del gobierno de Daniel Urresti, va a haber agua y desagüe para el 100% de la población en el país. Eso con toda seguridad, ¿no? No podemos exigirle a nadie que se lave las manos, que se cuide del COVID, si ni siquiera tiene agua, el agua es carísima. Ahora, nosotros también vamos a implementar, vamos a asegurarnos que esos 900 proyectos de obra pública que están ahí dormidos por ineficiencias, por problemas legales, etcétera, se pongan en marcha. Nosotros vamos a poner un equipo especial que va a impulsar esos proyectos. Vamos a lanzar programas de trabajo masivo, ¿ya? Desde el Estado, por supuesto, de carácter temporal productivo. Nosotros, el empleo necesita un empujoncito, y ese es el empujoncito que le vamos a dar, ¿ok?
Luego, nosotros tenemos una serie de medidas transformadoras del tema de informalidad. Por eso hemos planteado un RUC universal para que toda persona mayor de 18 años tenga un RUC que le permita, por otro lado, beneficiarse también del escudo fiscal, una especie de billetera fiscal que significa poder hacer uso de esa detracción, que hacen uso hoy en día las empresas, ¿no? Y hemos dicho, eso le llamamos IGB para todos, ¿no? Que Un minuto, Carlos. La mitad de eso pueda ser utilizado, por ejemplo, para fines previsionales. Vamos a lanzar también, vamos a impulsar 42 de los 48 proyectos mineros que ya cuentan con un estudio de impacto ambiental y también tienen el respaldo social. Vamos a lanzar un programa de repatriación de capitales porque vamos a necesitar recursos, ¿no? Y vamos a hacer también, crear lo que le llamamos nosotros ley de pago a MIPES a 30 días para asegurarnos que esa situación se corrija, ¿no? Tenemos también depreciación acelerada, 2 años para activos digitales. Es decir, hemos considerado todos aquellos aspectos que tú acabas de mencionar. Necesitamos empleo, necesitamos actividad económica, necesitamos cubrir las brechas que están por demasiado tiempo expuestas. Muchas gracias, Carlos. Pasamos entonces a Acción Popular con Luis Ovalle para que nos cuente sus propuestas en reactivación económica, atendiendo por favor a esta consulta sobre el tema del capítulo económico de la Constitución y la disciplina fiscal y monetaria. Adelante, Luis, 5 minutos. Bien, muchas gracias. Evidentemente, el impacto del COVID-19 ha sido devastador en nuestro país y ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestro sistema tanto de salud como de educación y productivo. Pero a la vez nos muestra una oportunidad para sentar las bases de un cambio, para reactivar la economía del país orientado al crecimiento sostenido, que genere las bases para su desarrollo. No olvidemos que nuestra economía, antes del COVID, hasta el año 2019, inició un proceso de desaceleración muy progresivo, que llegó incluso al 2,2% el año 2019. Se espera que con el control del COVID-19 y sus variantes, en las medidas de prevención que se aplicarán las vacunas masivas, a partir del 28 de julio podremos tener la oportunidad de ingresar a la fase 4 de reactivación económica. Nuestra prioridad número 1 es definitivamente la salud de todos los peruanos para iniciar la reactivación económica. Nuestras propuestas están basadas en empoderar la inversión privada y la inversión pública, esta última orientada a cubrir los elevados déficits existentes en infraestructura en nuestro país, como se ha señalado. Sin embargo, todos estos esfuerzos que iniciemos con el impulso de la reactivación económica pueden verse afectados si no enfrentamos frontalmente el tema de la corrupción, que socava las estructuras del Estado y por ello a los esfuerzos de la reactivación. Implementaremos por ello un sistema de anticorrupción y antisoborno en todas las entidades del Estado que no sea ni costoso, pero sí muy creativo. El acceso al Sistema Nacional de Abastecimiento y Logística debe ser riguroso y exhaustivo en la selección, reclutamiento y evaluación de los integrantes que lo conforman, y en forma independiente de las personas que tengan a su cargo las entidades del Estado. Se creará una comisión que sea pues presidida por la Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo y los representantes de la sociedad civil organizada, para realizar una evaluación del sistema y obtener un informe en el término de 30 días. En la línea de lo indicado, también habrá un seguimiento y una evaluación periódica de todas estas áreas logísticas. Y se implementarán medidas drásticas para un levantamiento de secreto bancario y comunicaciones ante indicios de corrupción, de tal modo que se apliquen sanciones drásticas de muerte civil para todas las personas que sean corruptas en ese sentido. Se va a proponer, pues, destrabar las inversiones públicas prioritariamente en todas las regiones para generar empleo bajo los esquemas tanto de obras por impuesto como también asociaciones públicas y privadas y por la administración directa, previo análisis y reajuste de todas estas modalidades. Asimismo, en esa misma línea, se implementará la metodología BIM, el Building Information Modeling, en los proyectos públicos con la finalidad de promover la transparencia máxima, reducir los costos y los plazos e incrementar la productividad en el sector de la construcción, en la elaboración de todos estos proyectos, y que puedan facilitar la elaboración de los expedientes técnicos, de los cuales hay un déficit tremendo, tanto en los gobiernos locales como en los gobiernos regionales. La implementación se realizará por etapas, iniciándose con los Ministerios de Vivienda, de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a proponer otorgar un subsidio temporal de apoyo a las planillas de las empresas.
por categorías de jóvenes y adultos, con un 25% de la planilla los 3 primeros meses y un 12.5% los 3 meses siguientes, bajo un esquema de propuesta de monitoreo y control para el cumplimiento eficiente de los objetivos de estos fondos. Asimismo, vamos a promover el programa Formaliza tu MIPE, mediante un incentivo de capital semilla y seguro gratuito por 12 meses, con servicio de asistencia técnica, acompañamiento, plan de negocios y acceso a los mercados. Propiciando también el otorgamiento de licencias temporales de funcionamiento en viviendas taller, con una versión simplificada de la planilla electrónica para las MIPES. Un minuto, Luis. Bien, esto va a ir articulado también con la articulación con los organismos no gubernamentales para que puedan apoyar lo que sean denominadas las incubadoras de empresas y crear un centro también de servicios digitales de articulación y coordinación para la formalización de las MIPES a nivel nacional. Pensamos también implementar un plan nacional de vivienda social para los sectores D y E de la población para superar el déficit de 1.100.000 de viviendas para generar empleo masivo. Un enfoque también de desarrollo productivo y con énfasis en áreas rurales a través del nuevo sistema de cooperación popular para contribuir no en una forma asistencialista, sino para generar los mecanismos de desarrollo productivo y de articulación de lo urbano con lo rural, disminuyendo los indicadores que se han mencionado de 42% de pobreza multidimensional. Finalmente, indicarles que en el tema de la Constitución, nosotros estamos planteando que haya un cambio de la Constitución y por eso se propiciará la realización de un referéndum, de tal modo que sea la población la que pueda establecer ese sentir que también se ha mencionado al inicio, de que se necesita un cambio en el país y sentar las bases de un nuevo pacto social. En cuanto a lo que corresponde... Tiene el tiempo, Luis. Bien, en lo que corresponde al capítulo... Muchas gracias. Pasamos entonces con Raúl Salazar. Luis ha tocado un tema muy interesante de un subsidio para impulsar el empleo. De pronto, Raúl, si nos puedes ayudar a ver cómo enfrentar un tema de un subsidio. Sabemos que hay pocos recursos del Estado, la caja fiscal no es la misma que teníamos pre-pandemia, con los bonos que se han dado, con los apoyos a empresas. ¿Es posible esto? Nos gustaría para que haya un diálogo al respecto. Adelante, Raúl. El Partido Morado, 5 minutos para las propuestas de reactivación económica. Adelante. Gracias. La respuesta concreta a dos de las preguntas que has hecho las voy a dar en mis comentarios finales, porque en lo que voy a desarrollar ya va a estar implícita la respuesta, ¿ya? Mira, para nosotros creo que es necesario señalar que sin salud no hay reactivación. Si el rebrote de la pandemia se extiende o si aparecen mutaciones del virus, la prioridad la tendrá la defensa de la salud de la población. Yendo a la economía, hay dos factores, y solo dos factores que determinan el crecimiento de la economía. El crecimiento de la inversión pública y privada y el aumento de la productividad. En relación con la inversión privada, contemplamos diferentes acciones entre las que destacan: vamos a restituir el imperio de la ley y de la inviolabilidad de los contratos, que es fuente de incertidumbre a la hora de realizar nueva inversión. Vamos a promover desde el Estado la inversión privada mediante contratos temporales entre el Estado y empresas nuevas, por las cuales se brindarán ventajas tributarias y de flexibilidad laboral en las actividades que así lo requieran. Estas ventajas van a ser de exclusividad para empresas nuevas que inviertan en actividades y sectores que se consideren prioritarios. Las ventajas tributarias consistirán en una exoneración en el pago del 50% del impuesto a la renta durante los 5 primeros años de funcionamiento de la empresa y a partir del sexto, un incremento anual de 10 puntos porcentuales, de modo que al final del 10º año esté pagando el impuesto a la renta completo. La flexibilidad laboral se otorgaría
en los casos en que la realidad de la actividad lo requiera, como puede ser, por ejemplo, la estacionalidad de algunas actividades. Esta flexibilidad no alterará ni afectará los derechos laborales de los trabajadores. El criterio para que sean consideradas actividades prioritarias será la creación de empleo y el encadenamiento con empresas nacionales. Este esquema de promoción será aplicado a toda empresa nueva y de cualquier tamaño, a las grandes, pequeñas y a las medianas. También, como forma de promover la inversión privada, vamos a combatir la corrupción. Esta acción será en toda la actividad del Estado y para todo tipo de inversión pública y privada. Somos conscientes que el combate a la corrupción no se logra con leyes, protocolos anticorrupción o cualquier medida de orden legal o formal. Se logra introduciendo honestidad. El Partido Morado será muy celoso en velar porque las personas honestas sean las que dirijan los destinos del país. Para apoyar la inversión pública se van a ejecutar las siguientes acciones principales. Se va a poner en funcionamiento al Estado, que está paralizado por el miedo de los funcionarios a tomar decisiones o firmar. Ellos han adoptado esta conducta porque están expuestos a las acusaciones y sanciones de la Contraloría, así como las acusaciones de políticos o perdedores de licitaciones o concursos. Vamos a poner en ejecución acciones que protejan a los buenos funcionarios y tenemos que ponernos de acuerdo con la Contraloría para que ellos puedan ejecutar su labor, pero sin trabar las decisiones. Por último, en el aumento de la productividad, nuestro plan de gobierno tiene un bien pensado programa para incentivar la innovación y la creatividad. Vamos a transformar COFIDE en el Banco de Desarrollo con el propósito de apoyar estos emprendimientos con financiamiento y servicios de asesoría técnica, apoyo para la apertura y llegada a los mercados, etc. Eso es. Muchas gracias, muy interesante. Quedan algunos temas sobre la mesa que abordaremos en la ronda final. Vamos a pasar al segundo eje, eficiencia del gasto en salud y educación. Primero, el diagnóstico. No cabe duda que mejorar la calidad de vida del ciudadano requiere de un Estado que invierta los recursos de manera eficiente y así proveer servicios públicos de calidad. En el Perú, como vemos, no tenemos un problema de recursos, sino de ejecución. Necesitamos autoridades con capacidades de gestión y sobre todo honestidad, como bien se ha abordado. Además, la descentralización agrava esos problemas. Nos gustaría escuchar si tienen alguna propuesta para abordar la falta de experiencia de las autoridades subnacionales. Dos sectores son claves en el uso de recursos: educación y salud. En el sector salud, en el 2020, no se ejecutaron más de 3.000 millones de soles del presupuesto sectorial. ¿Qué se pudo haber hecho con estos recursos? Comprado, por ejemplo, 8.000 camas UCI y 57.000 camas hospitalarias. Llama la atención, por ejemplo, un gobierno regional de Cajamarca, que solo ejecutó el 16.7% del presupuesto de inversión pública en salud. Si vamos a educación, en los últimos 5 años el presupuesto de educación ha crecido a un promedio de una tasa del 7%. Sin embargo, nuevamente, dinero sobre la mesa, se dejó de ejecutar el año pasado más de 4.000 millones de soles del presupuesto de educación, con lo que se pudo haber escolarizado a 230.000 niños. Los gobiernos regionales de Tumbes, La Libertad, Piura, Ancash, ni siquiera invirtieron el 50% del presupuesto de educación. Por tanto, veamos, acá hay un problema de ejecución de recursos. ¿Qué se debe abordar en el sector salud? Aquí algunos datos. Es claro que tenemos un sistema público altamente fragmentado. Tenemos el MINSA con el CIS, el Ministerio de Trabajo con el Salud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales, y un Estado que es importante tener claro esto, es el principal proveedor de los servicios de salud. El 94% de los peruanos tiene un seguro de salud público. Solo el 2.8%
tiene un seguro particular, cuando estamos hablando de temas de clínicas privadas, de servicios privados. Aquí es el Estado el mayor proveedor de los servicios de salud. Se tiene una baja inversión. El gasto público en salud como porcentaje del PBI es del 3.2%, como podemos ver en el gráfico, cuando en los países OCDE es el 8.9%. Hay una falta de planeamiento en el personal de salud que quedó evidente en la pandemia. El benchmark sugiere que deben existir 5 médicos por cada personal administrativo, y en el Perú teníamos prepandemia 1 médico por cada 2 administrativos. Otro tema importante que ha sido abordado por varios de sus partidos en propuestas en el Congreso ha sido el tema de los medicamentos. Existe un sistema de gestión y logística de medicamentos que es totalmente deficiente. Un Estado como principal proveedor de los servicios de salud que no tiene un sistema de verdad de cara al ciudadano. 1 de cada 2 pacientes que recibe una receta médica en un establecimiento público tiene que comprar de su bolsillo, con su dinero, todos o parte de los medicamentos recetados. Y en el tema de educación, el siguiente slide, por favor. Nuestros niños tienen una educación pública de baja calidad. Según el Banco Mundial, los años efectivos de educación en el Perú, si los ajustamos por nivel de aprendizaje, son solo de 8.3. Solo 4 de cada 10 alumnos logran un nivel satisfactorio en comprensión lectora o en matemáticas. Tenemos el puesto 64 de 77 países en la prueba PISA en 2018. Como hemos escuchado, algunos candidatos, algunos partidos presentes hoy y en general proponen un cambio en la Constitución. Nuestra Constitución, en el artículo 58, señala que el rol del Estado es la promoción y provisión de servicios públicos, como pueden ser salud y educación. Es claro que la deficiente calidad de esos servicios de salud y educación no se solucionan solo con leyes, sino con gestión, una gestión adecuada de los recursos que pagamos ciudadanos y empresas con nuestros impuestos. ¿Cuáles son las propuestas de sus partidos para atender este desafío? Vamos con las propuestas de eficiencia del gasto en salud y educación. En el siguiente orden: primero Partido Morado, seguimos Podemos Perú y después Acción Popular. Adelante, Raúl, por favor. Gracias, Jessica. Las estadísticas que has mostrado son reveladoras de una situación terrible. Yo, sin embargo, creo que el diagnóstico lleva por otro lado, ¿ya? Mira, la mala calidad y cobertura de los servicios que provee el Estado son obviamente insatisfactorias y afecta a todos los peruanos. Sin embargo, esta es una situación que se ha venido acumulando por décadas, ¿ya? La pandemia ha expuesto en toda su gravedad la insuficiencia de los servicios de salud, los que se traduce en una de las tasas de mortalidad del COVID más altas del mundo. Sin embargo, esta situación debe estar presente también en otros sectores de la economía y en otros servicios que brinda el Estado, pero que no se han revelado con la gravedad con que los ha expuesto la pandemia. Hay que señalar además que pocas veces se señala cuál es la razón de esta situación. Y para nosotros, esta razón es la baja recaudación tributaria del Perú y, como consecuencia de ello, de la insuficiencia de recursos para hacer frente a los sectores y para dar servicios de cobertura y calidad adecuadas a los que demanda la población. En este sentido, nosotros creemos que es un problema de cantidad de recursos, así como de su utilización óptima. Mira, ha señalado que el año pasado, con el COVID, el gasto por salud alcanzó 3.2% del PBI. Bueno, en los años previos ha estado alrededor del 2% del PBI, lo que es una fracción ridícula si se le compara con el promedio de otros países. En el Perú, la presión tributaria promedio de los pasados 25 años ha sido 14% del PBI. ¿Ya? Una de las presiones tributarias más bajas del mundo. ¿Ya? Eso es lo que determina
que los sectores salud, educación, seguridad, los recursos que van a mejorar la infraestructura física sean tan ridículamente pequeños, y es porque la recaudación tributaria es insuficiente. El año pasado, esta tasa de presión tributaria ha sido 13% del PBI. En consecuencia, uno de los objetivos del Partido Morado es el de aumentar significativamente la recaudación tributaria, para lo cual vamos a ejecutar una reforma tributaria mayor. Con esta recaudación vamos a poder dar apoyo real a los sectores que más lo necesitan. Adicionalmente, debemos señalar que el Perú no tiene una contabilidad integrada que permita hacer seguimiento de los dineros del Estado. Cada institución pública, ministerio, municipio, gobierno regional, etcétera, actúa como un compartimiento estanco. De ese modo, cuando el Ministerio de Economía transfiere recursos a cualquiera de estas instituciones, le pierde el rastro. Solo sabe de su uso cuando recibe los reportes de estas instituciones. Por eso las sorpresas de que terminen el año con porcentajes bajísimos de utilización. Eso es una falla que tiene que ver con el hecho de que no hay una contabilidad del Estado. Un minuto, Raúl. El plan del gobierno Morado contempla poner en ejecución un sistema contable integrado que permita un seguimiento en tiempo real de los destinos de los recursos. De esta manera vamos a tener una herramienta efectiva para velar por la mejora de la calidad del gasto público. Bueno, tengo más, pero se me acaba el tiempo, de modo que me quedo ahí, pero creo que es fundamental remarcar que el problema no es solamente de buen manejo de los recursos, sino de insuficiencia de los recursos. Muchas gracias, Raúl. Abordando entonces sus propuestas, tenemos que la posición del Partido Morado sería que no solo hay recursos mal utilizados, sino que además se requieren más recursos, y para ello se propone una reforma integral tributaria. Nos gustaría que nos cuentes más en detalle si eso significa más impuestos para la gente, aumentar masa, aumentar más gente que pague impuestos, y nos puedes abordar esta consulta en la siguiente ronda. Vamos a pasar a los siguientes panelistas. Una pregunta que le quiero poner sobre la mesa a los dos, tanto a Podemos como a Acción Popular. Es un tema que los dos han abordado tanto en las distintas participaciones que han tenido en prensa, el tema del Internet, y hoy también lo han comentado, de la conectividad, ¿no? Acción Popular habla de comprar un satélite de telecomunicaciones. Podemos habla de que el Internet sea un derecho humano que debe garantizarse. Y claro que no solo estamos hablando de conectividad y generar Internet, sino generar capacidades para que, por ejemplo, pueda haber una educación virtual eficiente o una telemedicina, ¿no? Parte es la conectividad, la parte dura, y la parte de capacidades del uso de esa tecnología es importante también, y ahí sí pueden abordar este tema en las respuestas. Así que pasamos con Podemos Perú, con Carlos Anderson. 5 minutos, por favor. Ok, en materia de educación y salud, y en realidad no solamente de educación y salud, sino también de otros sectores, el gran problema efectivamente no es que no haya recursos, sino que estos recursos son o mal utilizados, mal gestionados, o se van por la corrupción. El gran problema también ahí es que en el Ministerio de Educación están más preocupados por construir colegios, en el Ministerio de Salud están más preocupados por construir hospitales, ¿no? Porque ahí hay pues negocios que hacer, ¿no? Por ahí es que se pierden muchísimos recursos. Por eso que nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo la creación de un Ministerio de Fomento y Obras Públicas que haga básicamente la gran obra pública que hay que hacer en un solo sitio, con ojos de la Contraloría al lado, para asegurarnos de que no haya todo ese despilfarro. Ahora, evidentemente tenemos que mejorar la gestión, para que no se repita casos como, por ejemplo, el de Cajamarca, que tú has señalado, con esa ejecución tan pobrísima, donde a propósito el gobernador es un miembro destacado de Acción Popular, ¿no? Y esas cosas no deben repetirse. Necesitamos mejorar significativamente la gestión. Nosotros en materia de salud, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer ahora que vamos a
dejar que los ministerios, el Ministerio de Salud haga política de salud y el Ministerio de Educación haga política de educación, ¿no? Pero necesitamos nosotros fortalecer la infraestructura física, tanto física como humana. Y en materia de infraestructura física, por ejemplo, vamos a sacar del ámbito regional los 14 hospitales que ya están casi construidos, que han significado una inversión de más de $1.000 millones y que están allí entrampados por temas legales, etcétera. Lo vamos a llevar al ámbito de la nación y allí no vamos a comprar el pleito, pero lo primero que vamos a hacer es ponerlos a trabajar para que esa infraestructura construida con los recursos del Estado peruano no se desperdicien más. En materia, digamos, de infraestructura humana, como tú bien lo has señalado, necesitamos más médicos, necesitamos más enfermeras, incentivistas, etcétera, y por eso estamos creando un programa para financiar 2.000 becas de estudios de pregrado en ciencias de la salud. Vamos a utilizar también efectivamente mucho en términos, digamos, de economía digital, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, vamos a crear un hospital digital que dé el 100% de las diferentes especializaciones y que esté al servicio de los ciudadanos las 24 horas del día. Esto implica algunas cosas que están hace rato en el tintero, pero que no terminan de hacerse, ¿no? Por ejemplo, la historia clínica digital. Por eso que nosotros vamos a implementar la agenda digital de salud que actualmente existe entre el BID y el MINSA, ¿no? Pero que está también a medio hacer, que requiere de liderazgo político, de convicción, de que este es un sector total y absolutamente necesario, ¿no? De la misma manera también vamos a impulsar para que termine de hacerse los centros de cómputo de datos e información del sector salud en este proyecto que tiene el Banco Mundial, ¿no? Con Provis, Pronis, perdón, de MINSA, ¿no? En materia de educación igual, nosotros vamos a crear la primera universidad pública 100% digital del país, en una asociación pública-privada que esté exenta de adendas, que esté bien claramente definido qué es lo que tiene que hacer el sector privado. Pero nosotros creemos que esta es la mejor forma de asegurar que los miles de ciudadanos, de miles de jóvenes que quieren tener acceso a educación de calidad, pero no tienen los recursos, no vean frustradas sus aspiraciones. Allí también, como vamos a tener a gente del Ministerio de Educación haciendo política de educación y no construyendo colegios, ¿no? Vamos a poder entonces impulsar algunos programas que para nosotros son vitales, ¿no? Como por ejemplo crear una plataforma online de educación pública, tal y como lo tienen hoy en día los mejores colegios del país, ¿no? De manera que se pueda crear el concepto de infoescuela, es decir, que todos los estudiantes, los maestros tengan acceso a recursos de esta naturaleza. Necesitamos mejorar, Un minuto, Carlos. Necesitamos mejorar tremendamente, efectivamente, la gestión, pero tenemos también que eliminar la corrupción en la gestión, en la obra pública, ¿no? Yo quisiera también referirme, por ejemplo, al tema de vivienda. El Ministerio de Vivienda es igual, ¿no? Ahí tenemos que permitir que el sector privado, ¿no? A través de sus mecanismos de mercado pueda, por ejemplo, generar creación de vivienda. Nosotros vamos a apoyar al sector construcción para la creación de 500.000 viviendas de carácter social en el país. Muchas gracias, Carlos. Pasamos con Luis Ovalle. Nos gustaría que pueda abordar la propuesta del candidato Johnny Lescano de adquirir un satélite de comunicaciones. Estoy leyendo aquí para que la educación pública, las escuelas, institutos y universidades tengan un servicio de internet gratuito y cómo el tema de capacidades también va a ser abordado dentro de las propuestas que tiene dicho partido. Adelante, Luis, 5 minutos, por favor. El micro está apagado, por favor, si lo podrías encender. Bien, muchas gracias. Gracias, Jessica. Evidentemente, el tema de la salud y la educación son temas prioritarios para el Estado. Una buena salud nos asegurará también una buena educación. Tenemos un alto porcentaje de niños con desnutrición crónica, de cerca del 17%, como también tenemos un alto porcentaje de niños con anemia, menores de 3 años y de 5 años. Esto tiene que concluir, porque gran parte de los porcentajes que también ha señalado, de falta de comprensión lectora como también matemáticas, se genera justamente en estos primeros años de vivencia de la persona. Y tenemos que asegurar que estos niños lleguen pues a la edad escolar, a los 6 años, con sus capacidades plenamente establecidas. Por eso se va a implementar programas muy
muy fuertes para reducir la anemia infantil, como también la desnutrición crónica de nuestros niños del Perú. En lo que respecta a la educación, sí, nosotros apostamos tanto que la educación como también el sector salud deben tener un incremento de sus presupuestos en relación con el Producto Bruto Interno del país. En el caso de educación, planteamos que se pueda contar con un presupuesto a futuro de un 10% del PBI. Ciertamente adquiriremos un satélite de comunicaciones que llegue a todos los rincones del país, con acceso gratuito de Internet para los más pobres y con la culminación de la red dorsal de Internet. Impulsaremos también la educación semipresencial a distancia, Aprendo en Casa y tablets, con una infraestructura educativa para potenciar la teleeducación en todo el país, ampliando el ancho de la banda para que llegue a los lugares más apartados y establecer la interconexión satelital, recordando que el 78% de los colegios en nuestro país no cuentan con Internet, y esto tiene que finalizar. Habrá un acompañamiento también al docente en adaptar a la nueva realidad virtual y una mayor interacción profesor-alumno. Mejorar las condiciones remunerativas de los docentes hasta el año 2026 con una mejor calidad de vida. Y en las escuelas rurales también brindarles las condiciones para que el profesor pueda establecerse con la mayor comodidad posible. Es un reto definitivo el cerrar las brechas de infraestructura. Los datos son claros que alrededor del 60% de las escuelas y colegios están en malas condiciones. Como también 12.000 de estos locales simplemente están en una situación que ya no dan para más y hay que volverlos a construir por completo. Por eso hay que insistir en la norma del aceleramiento del saneamiento físico legal de la propiedad donde se levantan las escuelas. Más de 31.000 de estos locales tienen problemas de este tipo. La lentitud del saneamiento físico legal ha sido uno de los factores que impiden hacer efectiva la inversión. También tenemos que hacer volver a colocar a los docentes en el centro de la mejora de la calidad de la educación. Por lo tanto, hay que volver a mirar otra vez la ley de la carrera magisterial, para que los profesores que son buenos lo sean cada vez más y para que los profesores que tienen problemas lo superen. Tenemos el diagnóstico que también nos indica que estamos relegados en términos de salario respecto a las profesiones de otros países, siendo difícil quebrar los problemas que arrastran la formación inicial de los docentes. Fortaleceremos y protegeremos a la SUNEDU. Hay que otorgarles mayores facultades para que los promotores y dueños de las universidades que no alcanzaron el licenciamiento cumplan con su obligación de acompañar a los miles de estudiantes que se vean afectados. Un minuto, Luis. Estableceremos, en el caso de la salud, una declaratoria de emergencia de la red primaria de atención de salud a nivel nacional. Igualmente, vamos a acompañar el fortalecimiento de los hospitales y centros médicos y postas. También vamos a impulsar la ciencia y la tecnología y la innovación, propendiendo la creación de un ministerio en esta materia. En el tema de la salud, vamos a continuar también brindando el apoyo a nuestros profesionales y científicos peruanos en la construcción de las plantas de oxígeno que se vienen realizando actualmente en convenios con la Universidad Nacional de Ingeniería, como también en la fabricación de los ventiladores mecánicos. Y terminó el tiempo. Gracias. Yo quiero de pronto hacer una pregunta adicional a los tres panelistas. Este tema de salud y educación es muy relevante para los peruanos, particularmente en esta pandemia. Han abordado muy bien cada uno las propuestas en estos aspectos. Y un tema transversal, un tema también que se tocó el día de ayer en el diálogo con nuestros invitados, fue que uno de los problemas para esta poca eficiencia en el gasto público, se devuelve cerca del 2% de PBI en gasto no utilizado, en más inversión cada año, es la burocracia que tenemos. El Estado, ese tamaño elefantiásico,
que dificulta los proyectos de inversión, como bien han señalado, con funcionarios que están atemorizados, una Contraloría que los persigue. ¿Cómo abordar esta reforma del Estado? Si podemos darles 2 minutos a cada uno para que nos cuenten qué propuesta tienen, si va a haber una reforma del Estado, si reduciría ministerios, cuáles, o si crearían nuevos. Este tema también se abordó el día de ayer y nos gustaría poder tener sus apreciaciones. Vamos en orden alfabético. Empezamos por Acción Popular. Luis, un par de minutos para que por favor nos cuentes el tema de reforma del Estado rápidamente. Sí, Jessica, evidentemente la reforma del Estado es una prioridad que tenemos como Partido de Acción Popular. Hay que hacer algunos ajustes importantes en el rol y funcionamiento de muchas instituciones para que estén orientados básicamente al ciudadano y al cumplimiento de elevarle las mejores calidades de vida a cada uno de los peruanos. En el tema de la ciencia y tecnología e innovación, nosotros estamos proponiendo la creación de un ministerio de ciencia, tecnología e innovación, pero no un ministerio de carácter, digamos, de crear mayor burocracia, sino a través de poder, digamos, articular todos los esfuerzos que se encuentran diseminados en el país y desarticulados en estos temas de la ciencia y tecnología e innovación. Hay muchos esfuerzos que están desarrollándose a nivel de los diversos ministerios, como también por parte de las entidades del sector privado, que consideramos que debe haber una política de Estado que esté orientado a ello, que le permita a nuestro país dar el gran salto de innovación, tecnología, y donde podamos ser todos los peruanos, ¿por qué no?, programadores de software, y no simplemente personas que podemos usar una computadora, pero no lo sabemos utilizar en la intensidad de poder crear una programación y un software que nos permita articularnos con el mundo y con todas las actividades productivas del país. Muchas gracias. Este tema que mencionas de las capacidades, la capacidad de programación es muy interesante. En países del Asia, incluso en Estados Unidos, ya es parte de la currícula escolar estos cursos de programación. Ojalá podamos incluirlos en el Perú también, en cualquiera de los el gobierno que tengamos en el mes de julio. Vamos con Raúl, el Partido Morado. Nos cuenta de reforma del Estado, si planean cómo abordar ese tema de la burocracia, si plantean crear nuevos ministerios, eliminar algunos. 2 minutos. Raúl, tu micro, por favor. Bien. Mira, yo tengo, o el Partido Morado tiene en consideración que para que puedas hacer una reforma del Estado efectiva, para que puedas tener políticas estatales efectivas, requieres 2 condiciones previas. La primera ya la señalé, que tengas una contabilidad del Estado que te permita tener un seguimiento en tiempo real de todos los dineros del Estado. Cuando tú señalas que, y eso es una realidad terrible, que al fin de año un gobierno local señala de que del 100% que recibió solamente ha podido utilizar una fracción menor al 50%, en realidad es culpa de un sistema que no se entera hasta que él se lo reporta que está recibiendo plata por gusto, que no la está utilizando. Esto es, señores, ustedes, la audiencia son empresarios. Esto es como si sus empresas no tuvieran contabilidad, que ustedes no pudieran saber a través del flujo de caja cuánto es lo que tienen en cada una de sus dependencias, o que no pudieran saber cuál es el stock que tienen en inventario. Entonces, una condición fundamental para tener políticas públicas es tener una contabilidad integral y en tiempo real en el Estado. La segunda es que tenemos que conectar a todo el Estado de manera digital. No es posible que, por ejemplo, cuando una institución pública requiere una información de la RENIEC, tenga que pagar por ella. Cuando alguien te requiere una información del Ministerio del Interior, tenga que pagar por ello.
Esto es absolutamente inaceptable, y esto es porque no se ha integrado a todo el sector público de manera digital, haciendo que la información fluya sin interrupción ni control de ninguna de las partes. Esto, en nuestra opinión, es fundamental para poder afrontar los problemas de la estructura del Estado, donde, en mi opinión, hay muchísimo que hacer. Muchas gracias. Carlos, la propuesta de reforma del Estado de Podemos. Bueno, a mí no me ha quedado claro, la verdad, la propuesta del resto. Yo voy a ser bien específico. Nosotros vamos a, como dije en un principio, los ministerios sectoriales, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Agricultura, le vamos a quitar la capacidad de hacer obra, ¿ok? Eso lo vamos a trasladar al Ministerio de Obras, de Fomento y Obras Públicas, ¿no? Para que de la mano de la Contraloría, ¿no? Pueda hacer obra pública sin corrupción. Luego vamos a fusionar los ministerios sociales. El MIDI de Mujer lo vamos a convertir en el Ministerio de Ciudadanía, Familia y Desarrollo Social. También vamos a convertir al MINAGRI en el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca, y vamos a desaparecer, por supuesto, PRODUCE. Vamos a crear el ministerio, vamos a hacer que los ministerios tengan en realidad la función que tienen que hacer. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones va a ser en realidad el Ministerio de Conectividad, Logística y Movilidad Urbana, para hacerlo muy, pero muy preciso. De la misma manera, también estamos pensando que el Ministerio de Construcción, de Vivienda, etcétera, se convierta en un ministerio que básicamente haga política pública. Mil disculpas, pero voy a solamente descolgar esto, un segundo. El tema de vivir solo sin ayuda. Adelante. Debe ser multitasking, ¿cierto? Pues bien, entonces a nivel de ministerio, como digo, vamos a hacer también que el Ministerio de Economía y Finanzas se convierta en un Ministerio de Economía, por un lado, un Ministerio de Hacienda, para que haga lo que ha hecho siempre, ¿no? Cuidar de la sanidad fiscal del país. Pero creemos también que necesitamos crear industria y comercio, ¿no? Que surja a partir de la fusión de los viceministerios de Comercio Exterior, del INCETUR, de MIPE, Viceministerio de Industria de Produce y el Viceministro de Economía del MEF. O sea, vamos a darle un poco más de organicidad a la forma como funciona el Estado en su estado, digamos, mayor, ¿no? Pero a nivel, digamos, de la administración pública, nosotros creemos firmemente de que no hay forma de tener una economía, una sociedad moderna con un Estado, pues, del siglo XIX, con funcionarios que no estén motivados y que no tengan los recursos para poder crecer también en sus carreras. Por eso que vamos a promover... Termine el tiempo, Carlos. Bueno, ok. Perdón. Muchas gracias a los tres. Pasamos al tercer y último eje, comercio exterior y turismo. Primero abordemos el tema del comercio exterior. Sin duda la política de apertura comercial del Perú ha traído grandes beneficios y oportunidades para el emprendimiento de manera descentralizada. Hoy el Perú tiene una red de 20 acuerdos comerciales que nos conecta con más de 50 países, lo que ha permitido un dinamismo extraordinario del sector exportador. Las exportaciones totales pasaron de casi 7.000 millones en el año 2000 a casi 47.000 millones en el 2019. Eso es importante además porque las MIPES exportadoras han crecido pasando de 3.600 a más de 6.600 empresas. Esta apertura ha traído grandes oportunidades para innovar y para aprovechar estas preferencias comerciales. Sin embargo, el comercio exterior ha tenido una dura caída por la pandemia, cayendo 15.6% el año pasado, pero a rescatar, y tenemos que resaltar que el único sector con un dinamismo, con un crecimiento positivo, el único sector que ha crecido el año pasado fue el sector agroexportador, creciendo 7.5%. En el 2020, con el golpe por la pandemia, el número de empresas exportadoras cayó, 17% las exportadoras y 3% el número de empresas importadoras. El gran reto que tenemos enfrente en el sector comercio exterior es la mejora de la competitividad logística. Solamente podemos seguir aprovechando esas ventajas de los acuerdos comerciales de más mercados
reduciendo tiempos y eliminando los sobrecostos. En el Perú tenemos un sobrecosto por contenedor de casi $300. Es imposible para una pequeña empresa o microempresa poder asumir esos costos e incorporar esos costos con la baja productividad que tenemos. Además, sin duda, tenemos el reto de aumentar la innovación y la productividad para poder seguir aprovechando los acuerdos internacionales. ¿Cómo se impulsará el comercio exterior y qué propuestas tienen los partidos para reducir los sobrecostos logísticos que tanto afectan a las MIPES exportadoras? Si pasamos al sector turismo, el sector turismo se ha convertido en las últimas décadas en un motor de generación de divisas, de crecimiento descentralizado. Muchas familias vieron en el turismo una oportunidad que lamentablemente con la pandemia probablemente ha sido el sector más golpeado. El peor año de la historia para el sector turismo a nivel mundial, y el Perú no ha sido ajeno a este problema. Las empresas del sector han acumulado pérdidas por $10.000 millones. El flujo de turistas internacionales cayó 79.5%. Nuestro principal destino, Machu Picchu, solo recibió 252.000 visitantes, cuando en el 2019 tuvimos 1.58 millones. Hemos retrocedido a niveles de hace 18 años, con lo que eso significa para los miles de hogares que dependen del sector. Yo quiero aquí hacer un especial énfasis en la industria aeronáutica. La pérdida es el peor año de la historia para la industria aeronáutica. La pérdida en el 2020, $118.000 millones. Y en el 2021 se espera una pérdida alrededor de $50.000 millones. Sin embargo, vemos en el Congreso, por ejemplo, una propuesta de uno de los partidos acá presentes para crear una línea de bandera. En el peor año de la historia, me gustaría que comenten si eso es una buena inversión o no, y cómo impulsar verdaderamente la conectividad y la infraestructura aeroportuaria, que debe ser por donde debe ir, consideramos en COMEX Perú el tema. Urge acelerar dos cosas: la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, incluido terminal, así como la modernización de aeropuertos regionales, retomando la concesión del tercer grupo de aeropuertos, que incluyen Chimbote, Tingo María, Yurimaguas, Rioja, regiones muy importantes y con gran potencialidad. Un ejemplo, en Ayacucho, en el año 2007 llegaban 26.000 pasajeros entre el sector privado a ese aeropuerto, y en el 2019 pasamos de 26.000 pasajeros a 280.000 pasajeros. Grandes oportunidades para la región de Ayacucho. Entonces pasamos a escuchar las propuestas de los partidos para impulsar el comercio exterior y el sector turismo. Empezamos por Acción Popular, seguido de Partido Morado y por último Podemos Perú. Adelante, Luis, por favor. Luis, tu micro, por favor. Muchas gracias, Jessica. Sí, ciertamente ha sido un golpe muy fuerte al comercio exterior y al turismo en nuestro país. Nos ha afectado tremendamente y que requiere medidas y acciones que permitan apoyarlas y revertir esta situación. Evidentemente, el comercio exterior ha sido muy beneficioso para nuestro país en los últimos 20 años, con el incremento de las exportaciones gracias a estos acuerdos que se han tenido a nivel de comercio con los diversos países del mundo, que ha permitido, como bien ha señalado, poder llegar a un máximo de cerca de $47.000 millones el año 2019 en exportaciones. Sin embargo, también esto requiere esfuerzos mayores para mejorar nuestros niveles de competitividad, de productividad y también de logística, como has mencionado. En ese sentido, se requieren esfuerzos. En esta etapa consideramos importante dar ciertas medidas temporales de carácter tanto tributario como también arancelario a las empresas de carácter temporal, de tal modo de que puedan resarcirse en breve plazo y puedan reiniciar su senda nuevamente al crecimiento que han tenido en los últimos años. Pensamos que un soporte adicional de la devolución, por ejemplo, del drawback, sería importante en estas circunstancias. Como también consideramos importante el hecho de dar algunos incentivos de carácter estatal para la implementación de las normas de seguridad y la salud en el trabajo, que representan un costo, evidentemente, para todas las empresas y que no están en condiciones
muchas de poderlas absorber. Asimismo, en esta etapa, el turismo interno debe ser dinamizado y debe ser impulsado. Una fuerte promoción por parte del Estado y por parte del esfuerzo de la actividad privada y por parte de las empresas para que haya un dinamismo muy fuerte de turismo interno en los próximos meses. Y esto, ¿por qué no también conceder a las empresas que faciliten el desplazamiento de sus trabajadores para hacer uso de un fin de semana con su familia, puedan también ser deducidos como gastos, como parte de estas medidas temporales de apoyo, ¿no? Por otra parte, paralelamente tendría que continuar esta agresiva promoción de lo que es el mercado turístico efectivo internacional, ¿no? Y por sobre todo poder elevar a nuestro país en rescatar la infinidad de recursos turísticos con los que cuentan, que deben ser considerados en los próximos meses y los próximos años como productos turísticos. Productos turísticos que implicaría que tengan el acceso correspondiente por los medios de carreteras, de trochas, en fin, pero que tiene que ser un esfuerzo conjunto del Estado con la actividad privada y que estos recursos que existen en todas las localidades de nuestro país puedan convertirse en productos turísticos, en donde existe el acceso fácil, en donde existen las facilidades también de servicios complementarios, ya sean de alojamiento, alimentación cercanas, y una fuerte promoción que debería ser una promoción que asuma el Estado, que asumamos como gobierno, transversal para todos ellos, para impulsar el turismo a nivel nacional y también del exterior. Esa sería una de las propuestas importantes de convertir la gran cantidad de recursos turísticos en productos turísticos a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Luis. Pasamos con el Partido Morado. Estamos recibiendo algunas preguntas también de los seguidores en el canal de Facebook del diario Gestión. Una pregunta es si para atender este desafío de la competitividad logística y los altos costos sería una propuesta que evaluarían, por ejemplo, pasar aduanas a Mincetur para que no tenga una visión solo recaudadora, sino facilitadora del comercio, de eficiencia de logística. Sería importante si Raúl y Carlos lo pueden abordar en sus preguntas, en sus respuestas. Muchas gracias, Raúl. Adelante, Raúl. Muy bien. Mira, yo creo que es necesario comenzar enfatizando que el aumento importante de las exportaciones es una condición necesaria para que el crecimiento económico sea óptimo. ¿Ya? Esto lo digo porque se escuchan muchas voces que cuestionan el hecho de que dediquemos tierras, por ejemplo, de cultivo para producir productos que exportamos y no los dediquemos a producir alimentos para consumo interno. Es, por lo tanto, fundamental señalar que el desarrollo de las exportaciones es la clave para nuestro crecimiento futuro. Ahora bien, hasta ahora la minería ha jugado un rol estratégico importante en la medida que proveía la moneda extranjera que es necesaria para financiar las importaciones. ¿Ya? Nosotros vamos a apoyar a la minería porque consideramos que el rol que juega es importante, ya que además de proveer la moneda extranjera, es una fuente importante de del impuesto a la renta. Debemos señalar, sin embargo, que en nuestro programa hemos considerado de importancia estratégica el desarrollo de la agricultura de exportación. ¿Ya? Las razones
de esta decisión son varias, son múltiples, algunos hasta obvias. Este es el sector que tiene clara ventaja competitiva natural con el resto del mundo. Mira, de todos los productos que nosotros exportamos, productos agrícolas que nosotros exportamos en estos momentos, todos tienen productividades a nivel mundial que están en el primero, segundo o tercer lugar, ¿ya? Esto determina que cualquier nueva inversión que se haga en estos sectores tiene un mayor riesgo relativo, porque está asegurada por lo menos esa ventaja natural, esa ventaja competitiva natural. Esta es una actividad que absorbe importante mano de obra y promueve desarrollo de muchas actividades de apoyo, lo que permite un desarrollo económico y social más armónico. Tiene potencial para aumentar la productividad del agro, de mejoras tecnológicas para mejorar la productividad del agro, así como para avanzar en el desarrollo de productos agrícolas con valor agregado. Tenemos una gran variedad de productos agrícolas que podemos exportar. De esta manera crearíamos mercados para productos nacionales cuyo crecimiento está estancado por lo pequeño del mercado interno. Y finalmente debo señalar que tiene un mercado asegurado en el Asia. Este es el continente con más de la mitad de la población del mundo, que tiene el dinamismo económico más alto de todos los continentes y que además tiene una demanda sostenida y creciente por alimentos, frutas, verduras y proteínas de calidad. Por todas estas razones creemos que el sector agrícola de exportación debe de ser considerado como estratégicamente prioritario. En consecuencia, vamos a utilizar con intensidad todos los mecanismos que he señalado para promover la inversión. Déjame entonces entrar a turismo. Mira, nosotros creemos que el turismo es una actividad que es la que tiene futuro asegurado por la riqueza histórica del Perú y además por el desarrollo de otros productos, como por ejemplo los culinarios que atraen visitantes de todo el mundo. Sin embargo, hoy día están en una situación grave, como tú has señalado, por resultado de la caída del turismo como resultado de la pandemia. Nosotros creemos que hay que ayudar a este sector a través, en el muy corto plazo, a través de un pacto por el cual el Estado alivia su situación de caja, haciendo refinanciaciones tipo reactiva y, de otro lado, exigiendo que el dueño o el accionista de la empresa aporte capital para reducir las pérdidas de su empresa con su aporte de capital propio. En consecuencia, para nosotros, el turismo es una actividad que nosotros apreciamos y promovemos en nuestro plan de gobierno. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Las propuestas de comercio exterior y turismo de Podemos. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, lo primero que vamos a hacer es darle una mirada sistemática a los tratados de libre comercio que tiene firmado el país para asegurarnos de que estén siendo bien aprovechados, ¿no? Y vamos a promover, por ejemplo, que se finalizar el TLC con India, que creemos que es una de las potencias en camino, definitivamente, y vamos a impulsar la ratificación del CPTPP, ¿no? Que es este gran acuerdo comercial, digamos, que nos aseguraría la vía y el comercio, digamos, con la mayor zona económica del mundo, que es Asia-Pacífico, ¿no? Ahora, nosotros vamos en materia, digamos, de infraestructura, vamos a desarrollar un programa de corredores logísticos en ciertos puertos, ¿no? Como Talara, Salaberry, Pisco, Hilo, Puno, Iquitos, ¿no? Queremos también
vamos a promocionar no solamente los sectores, por supuesto, que son exitosos, eso no necesitan mayor promoción, como la agroindustria, pero sí vamos a impulsar, por ejemplo, la biodiversidad forestal, vamos a impulsar las actividades tipo acuicultura, la industria atunera, que son industrias que la verdad no entiendo por qué no han sido impulsadas con el debido apoyo e impulso estatal, ¿no? También queremos impulsar la joyería, la industria de joyería de oro y plata. En el caso del oro, por ejemplo, creando una ventanilla única de compras de oro certificada en territorio nacional para ponerle fin a esa tontería que significa que para hacer joyas en el Perú tenemos que comprar oro que haya sido certificado en Suiza, etcétera, ¿no? Lo cual le pone una tremenda barrera, digamos, a la exportación de joyería de oro. Nosotros queremos impulsar también las industrias creativas con potencial exportador. Por eso es que parte de nuestra propuesta, por ejemplo, implica una creación de un fondo de garantías, ¿no?, de $1.000 millones para fomentar la creación de un ecosistema de startups, de empresas que recién empiezan, pero que tengan clara voluntad exportadora. También en el campo agrícola, por ejemplo, estamos impulsando la creación de un fondo similar, pero específicamente para el sector agroexportador, ¿no?, de $200 millones para que se creen startups de lo que se conoce como agritech, ¿no?, la incorporación de la tecnología en los temas agrícolas. Así que nosotros estamos convencidos de que efectivamente el sector exportador pues, es absolutamente vital para el desarrollo económico del país. En materia de turismo, creemos que sí, efectivamente, en los próximos años va a ser muy difícil reactivar el sector, así que vamos a tener que utilizar inteligentemente el tiempo, los próximos 2 años más o menos, hasta que el turismo mundial, digamos, vuelva a reactivarse. Entonces, por ejemplo, queremos aprovechar el hecho de que hoy en día hay teletrabajo internacional. Hay muchísima gente de Estados Unidos, de Europa, etcétera, que puede trabajar desde el Cusco. Lo están haciendo, ¿no? Entonces, nosotros queremos impulsar este coworking rural y turístico, ¿no?, a través de la reducción, por ejemplo, por 2 años del impuesto selectivo al consumo para aquellas hoteles, etcétera, que puedan reconvertirse de esa forma. Queremos crear una serie de programas que, por ejemplo, también son muy exitosos en el mundo, como por ejemplo los lugares mágicos del Perú. Identificar a través de concursos nacionales, ¿no?, 50 sitios, monumentos, paisajes, etcétera, ¿no?, que puedan ser preservados en su integridad y su sostenibilidad en el tiempo, que sean premios nacionales que impulsen, digamos, nuevos destinos complementarios para fomentar el turismo interno y también darle una mayor oferta a los turistas internacionales. Creemos también crear programas de embellecimiento de centro histórico, esto como parte de nuestra creación de programas masivos de empleo, porque efectivamente tenemos centros históricos bellísimos que se caen a pedazos, que sin embargo podrían, con buenos programas de carácter municipal, regional, ¿no?, revivir. Lo hemos visto en México con el caso del centro histórico mexicano, que con una inversión de $100 millones, que vino de privados, ¿no?, sin embargo ha logrado transformar esa zona tan hermosa de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, un minuto, Carlos. Sí. Entonces, en ambos sectores, en materia de comercio exterior como en materia de turismo, creemos que tenemos que aprovechar las oportunidades que también nos presenta el COVID-19. En materia de comercio exterior, pues no simplemente cerrarnos a que hemos estado exportando mucho a China, mucho a Estados Unidos, a nuestros socios tradicionales. Hay otros socios potenciales. En Asia mismo tenemos Singapur, Corea, Taiwán, a los que podríamos vender 10 veces más de lo que le vendemos hoy en día. Y en materia de turismo, como digo yo, allí lo que tenemos que hacer es ser muy creativos, ¿no?, y dejar de depender exclusivamente de Machu Picchu. Tenemos potencialidades en todo el resto del país, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada, así que aprovechemos este tiempo para poner la casa en orden en materia turística. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los tres por sus propuestas. Vamos con la siguiente y última parte de este diálogo, las palabras de cierre de cada uno. Tendrán 5 minutos para presentar un mensaje final sobre sus planes de gobierno. Pueden hacer aclaraciones sobre intervenciones pasadas, abordar temas pendientes, responder alguna referencia que haya hecho otro panelista o dar un mensaje general. 2 preguntas que vienen de nuestros seguidores en redes sociales. La primera, el agro, ¿no? Se ha mencionado el tema de la agroexportación, pero ¿qué se hará con la agricultura de los Andes? ¿Cuál es la propuesta para potenciar
y conseguir mercados para esta agricultura. Y segundo, una pregunta muy concreta. ¿Cuáles son los 3 proyectos grandes de infraestructura que priorizaría cada uno de sus partidos? Vamos en el siguiente orden. Empezamos con Partido Morado, seguimos con Podemos Perú y cerramos con Acción Popular. Muchas gracias. Adelante, Raúl. Bien, comienzo respondiendo a las preguntas que hiciste. En relación con la Constitución, el Partido Morado considera que la Constitución debe cambiarse. Para eso, en el caso de ser gobierno, formaría una comisión de expertos para que en el curso de 2 años entreguen un proyecto, el que sería presentado al Congreso y luego de ello llevarlos a un referéndum para que sea aprobado por toda la población. Por ejemplo, en el capítulo económico, nosotros consideramos que se debe de aclarar y hacer más sólido el concepto de propiedad privada. En estos momentos la Constitución garantiza la propiedad privada, pero sujeto a ley. Esto ha dado lugar a que en el pasado, felizmente esa ley se ha derogado, si alguien invadía tu propiedad, tú tenías un tiempo relativamente corto para desalojar al invasor, y si no lo podías hacer, tenías que recurrir al Poder Judicial, donde te ibas a pasar décadas para poderlos desalojar. En consecuencia, estamos nosotros a favor de que se haga una reforma de la Constitución. Esto, además hay que decirlo, es un clamor popular, ¿ya? Y tiene que llevarse a cabo, y creo que es mejor que se comience por que expertos hagan un proyecto que después sea llevado a la consulta de todos los peruanos. Una de las preguntas que vinieron de del público, ¿cuál era? Que no la apunté. Los 3 proyectos de infraestructura. No, el anterior. Y el agro de los Andes. Bueno, mira, el agro de los Andes tiene que dinamizarse a través de la exportación. No olvidemos un programa pequeño pero exitoso que es Sierra Exportadora, ¿ya? Nosotros, por el lado del combate a los intermediarios, estamos proponiendo un proyecto por el cual vamos a fomentar la asociatividad, ¿ya? Esa asociatividad, la finalidad principal que tendría es que en conjunto los agricultores, pequeños agricultores, puedan sacar su producto al mercado. Cuanto mejor que se vaya al mercado internacional. Una experiencia exitosísima es un proyecto con el cacao que hay en la región de Ucayali, ¿ya? ¿Cómo se llama? Esta organización unió a más de 3.000 pequeños productores de cacao y rápidamente se convirtieron en una empresa que superó los $10 millones de exportación, etcétera, etcétera. Bien, entonces, referente a nuestro plan de gobierno. Miren, lo que quisiera decirles es que el Partido Morado, bajo el liderazgo de Julio Guzmán, viene trabajando en su plan de gobierno desde hace varios años y está en estos momentos casi listo, excepto por las incertidumbres de los efectos que nos pueda dejar la pandemia, ¿ya? El Partido Morado quiere contribuir a mejorar el bienestar de todos los peruanos. Aspiramos a que el bienestar de los ciudadanos no sea erosionado por la acción de los monopolistas, ¿ya? Igualmente, creemos que las utilidades de las empresas deben depender del esfuerzo y capacidad de sus accionistas, dirigentes, plana gerencial y sus trabajadores, que esta utilidad no sea mermada por la acción de los monosonistas. Un minuto, Raúl. Bien, mira, 2 temas nada más. Vamos a incrementar sustancialmente el gasto del Estado para que pueda cumplir con brindar los servicios que la población demanda. Sin embargo, para que esto sea posible, vamos a hacer una reforma tributaria de fondo. Esta reforma va a ser
no solamente va a dar recursos al Estado, sino que va a ser más justa, porque en estos momentos no lo es así. En estos momentos todos no aportan en relación con su ingreso y su patrimonio. Para darte un ejemplo muy claro, el impuesto a la renta para los de quinta categoría, esto es, los asalariados, es 30%. El impuesto a la renta para los que reciben dividendos, intereses o ganancias de capital es del 5%. Creemos que eso no es justo y que todos deben pagar la misma tasa. Esto es. Gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces con las palabras de cierre de Carlos Anderson de Podemos Perú. Adelante, Carlos, 5 minutos. Tu micro está desactivado, Carlos. Bueno, antes que nada quiero señalar que el plan de gobierno de Podemos Perú es un trabajo conjunto de 45 profesionales que hemos estado dándole semana por semana durante 6 meses y también con la participación de mucha gente fuera que nos ha ayudado a mejorar la calidad de nuestras ideas. No quiero dejar de pasar algunas de las preguntas planteadas. Por ejemplo, en materia de aduana, ¿no? Si es buena idea o no que esté dentro del INCETUR, la verdad es que creemos que no. La aduana es un tema operativo, realmente debe seguir dentro de Hacienda, básicamente, ¿no? En el tema de la línea aérea, creemos que es una locura, realmente, en estos días, con los recursos escasos que tenemos, dedicarle a una industria del pasado, tan complicada como la de aerolíneas de bandera, etcétera, donde la verdad que ninguna gana dinero en ninguna parte del mundo, entonces nos parece un desperdicio de recursos. Quiero ratificar nuestra claridad acerca del tema de la Constitución. Eso de que la Constitución, pues hay un clamor popular, de que tenemos que responder por eso, de un comité de expertos, ¿no? Mis expertos, tus expertos, los expertos de quién, ¿no? Creemos que eso es abrir una caja de Pandora que es peligrosísima, realmente, ¿no? La Constitución se puede cambiar, por supuesto que sí, existen los mecanismos, sí. Abrir toda la Constitución para cambiar un pequeño detalle sobre el tema de propiedad privada, hagámoslo dentro del marco constitucional. Entonces, dicho todas estas cosas, quiero hablarle realmente acerca del futuro, ¿no? Creo que es hora de que el país empiece a mirar las cosas de una manera diferentes. Casi todas las políticas que hemos escuchado aquí son de carácter, son del pasado realmente. Nosotros en Podemos Perú creemos que tenemos una oportunidad. La COVID-19, con todo el dolor que significa también una oportunidad de que demos un salto cuántico al futuro, ¿no? Que si realmente invertimos lo necesario para crear una economía digital, vamos realmente entonces a poder crear un verdadero ambiente que signifique telesalud, teleeducación, seguridad de primera línea, utilizando tecnología, etc. Tenemos que también darle una mirada al mundo en su globalidad. Por eso es que me encantó la idea de venir aquí a Comes Perú, porque sé perfectamente bien, y creo que sabemos mucho en nuestro equipo, que el futuro del país se juega en canchas externas. Tenemos que mejorar, por supuesto, nuestra oferta productiva, pero yendo incluso más allá de las cosas que Dios nos ha dado. Qué bien que tengamos minerales, qué maravilla. Qué bien que tengamos ventajas comparativas en materia de productos de agroexportación. Perfecto. Pero también tenemos creatividad. También tenemos muchísimas posibilidades de triunfar en el mundo, ¿no? Con ideas, con servicios y bienes que el mundo requiere, ¿no? ¿Por qué limitarnos, por ejemplo, a hacer simplemente polito de esa naturaleza y no hacer, pues, alta moda, por ejemplo, de alpaca y vicuña? Y darle al mundo, ¿no? Producto de $20,000, $30,000, etcétera, como lo hace, por ejemplo, Loro Piana, ¿no? ¿Por qué no impulsar más, por ejemplo, empresas como AGP, una empresa arequipeña, ¿no? Que hace los vidrios para Tesla, ¿no? ¿Por qué no involucrarnos en esas cadenas de valor de alto contenido, ¿no? A nivel internacional? Utilicemos entonces nuestros tratados de libre comercio para fomentar ese tipo de integración tanto en América Latina a través de la Alianza del Pacífico, como a través de estos otros mecanismos, digamos, de tratados internacionales que nos van a conectar con la zona económica del siglo XXI, que es el Asia-Pacífico. Creo que también es importante que los ciudadanos que nos escuchan sepan
que en Podemos Perú nosotros ni siquiera hablamos, por ejemplo, de razonabilidad o de hacer las cosas en materia de política económica, monetaria, fiscal, digamos, bajo los principios normales. ¿Por qué? Porque nos damos por dado. Porque efectivamente nadie puede gastar más de lo que tiene, porque efectivamente el Banco Central tiene un papel fundamental en la política monetaria, porque tenemos que manejarnos bajo esos principios, pero no podemos ser más papistas que el Papa, ¿ok? Tenemos que mirar también lo que sucede a nivel internacional, entender que la coyuntura, ¿no?, permite grados de libertad que quizás no nos hubiera permitido en otros momentos. Así que, Minuto, nada, Carlos. lo último que quiero decir es un mensaje realmente de optimismo. El país puede salir adelante, el país es mucho más grande que sus dificultades. COVID-19 no nos ha derrotado ni nos va a derrotar. La economía se pudo haber contraído el año pasado, podemos hacerla crecer, pero tenemos que hacerla crecer sobre una base diferente, una base que realmente genere felicidad y amor para todos los peruanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Las palabras finales de Luis Ovalle, de Acción Popular. Adelante, Luis. Muchas gracias, Jessica. Reiteramos, en consecuencia, que Acción Popular considera importante que haya un cambio de constitución y que este debe materializarse a través de un referéndum. Hay aspectos que se consideran deben ser revisados y deben ser debatidos, como por ejemplo el principio de subsidiariedad que tiene el Estado, en donde solamente debe invertir en donde la actividad privada no obtiene una rentabilidad posible, como también en que hay que ver acciones o actividades en las que el Estado pueda intervenir en actividades de carácter estratégico para el país, como el caso de la energía y también de recursos naturales estratégicos que son importantes. Por otra parte, en cuanto al mercado laboral, consideramos que este debe funcionar con la lógica de que realmente el capital debe generar pues utilidades para poder crecer y para poder volver a reinvertir, pero que también en consecuencia los trabajadores deben gozar de todos los derechos establecidos por las normas internacionales establecidas en la Organización Internacional del Trabajo y las que también se han alcanzado por la legislación nacional. Toda propuesta en ese sentido de modificaciones de esta naturaleza deberían realizarse esencialmente y concretamente a través de procesos de diálogo social y de concertación laboral. Por otra parte, también comentarles que en el tema que se mencionó de Cajamarca, hay un plan muy importante denominado el plan Taita, por ejemplo, en el tema de la salud, que debiera también replicarse a nivel nacional, en el cual se está entregando medicinas a toda la población con kit de emergencia sanitaria, casa por casa. Como también se ha implantado en esta región el tema de la que es el gobierno digital y la telemedicina, que del mismo modo debiera ya replicarse a nivel nacional y que nosotros estamos propiciando también en nuestro plan de gobierno. Se han desarrollado proyectos importantes en lo que respecta a la soya y a reservorios para el apoyo de la agricultura y la concertación y el diálogo con los actores sociales para una minería responsable en la región. Apostamos por la ciencia, la tecnología y la innovación. Por eso también consideramos importante que se puedan instalar a nivel de todo el país los centros de innovación tecnológica a nivel nacional, como el que ya existe también en Cajamarca y en el sector de la minería, en donde ya se están fabricando muchas piezas de oro para la exportación a nivel internacional. Con respecto a la agricultura de los Andes, es un caro anhelo de las poblaciones andinas el poder tener la oportunidad de los accesos a los mercados. En ese sentido, siendo unidades de producción bastante pequeñas,
Lo que sí tendríamos que impulsar es los niveles de asociatividad y de organización para que se pueda concentrar una mayor oferta, y esto aunado también a un programa de asistencia técnica y acompañamiento para el mejoramiento de sus capacidades productivas, complementando con el acceso a los mercados, tanto nacionales como también de carácter externo. Recordemos que nuestros Andes peruanos producen los cereales más importantes a nivel de todo el mundo, con mayor capacidad de aminoácidos, vitaminas, proteínas y minerales, como es nuestra quinoa andina, que inclusive ha sido y es consumida en los viajes espaciales. Tenemos como la quinoa andina infinidad de productos sumamente importantes que tenemos que darles ese valor agregado y esa capacidad de integrarse a los mercados. De igual forma... Un minuto, Luis. Gracias. De igual forma, impulsaremos el desarrollo de dar mayor valor agregado a nuestra producción nacional. Es muy importante la actividad productiva de la agricultura y de la agroindustria. En ese sentido, el auge que se han podido desarrollar deben ir complementados con inversiones en proyectos de infraestructura para que puedan pasar a la fase siguiente de la transformación y exportar productos ya envasados a nivel internacional y permitir que su producción pueda ser sostenible a lo largo de todo el año y no se den grandes pérdidas por exceso de cosechas que muchas veces hemos visto que tienen que regalar sus productos. Pues bien, Acción Popular, con su líder, doctor Johnny Lescano, nos comprometemos a dar ese gran cambio que espera nuestro país. El gran cambio de brindar tiempo para todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias a los tres panelistas del día de hoy. Raúl Salazar, del Partido Morado, Luis Ovalle, de Acción Popular, y Carlos Anderson, de Podemos. Les deseamos éxitos en la campaña y ojalá podamos tener más espacios como este, de debate de ideas, de propuestas, para que los ciudadanos tengan un voto informado y responsable este mes de abril. Muchísimas gracias por su participación y esperamos poder tener más candidatos en nuevas fechas posteriores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Gracias.